Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Glitch. Yo soy Daniela, también conocida como Sagrada Ela, y les doy la bienvenida a este espacio donde nos reunimos a hablar del despertar de conciencia y el desarrollo espiritual desde la cotidianidad del día a día. El día de hoy vamos a hablar acerca del contacto cero como una ley de respeto propio. Esta generación que estamos viendo ahorita como agarrar el mando de la humanidad, que vienen siendo los millennials y todas las generaciones que vienen de ahí hacia, no sé si sería hacia atrás o hacia adelante, pero que están por venir, venimos marcando una nueva pauta, siento yo, en el desarrollo personal, en querer trabajar en nosotros, en querer trabajar en nuestro cuerpo, en querer sanar nuestras heridas, en querernos convertir en mejores versiones de nosotros. Y parte de eso se ve reflejado en el boom que hay en todos estos temas de espiritualidad, de desarrollo personal, de superación personal, de sanación interior, de wellness, como de bienestar interior, de bienestar del cuerpo. Bueno, todo este impulso, gran impulso que se ve hoy en la humanidad y que tiene muchísimo que ver con nuevas generaciones que están intentando como reestructurar lo que se siente roto y lo que vienen heredando como una cascada en sus linajes y que ya no hay forma que con esta nueva conciencia se siga heredando. Claro, vamos a ver y vamos a encontrar personas, casos, linajes que siguen y que todavía van a necesitar un poco más de generaciones para empezar como con este despertar, pero quise hacer este capítulo porque hay muchas personas ahí afuera y lo compruebo en mis sesiones y lo compruebo con mi experiencia, que es un poco de lo que les quiero contar hoy, lidiando con relaciones y personas tóxicas, personas que no quieren trabajar en ellos y que del otro lado están estas personas o estamos estas personas que sentimos que tenemos un corazón grande y una alta empatía y que muchas veces esa empatía nos juega como una mala pasada porque quizá no tenemos toda la sabiduría integrada de cómo lidiar con esa empatía y terminamos cayendo o encontrándonos en relaciones que nos lastiman y que nos hacen daño y que se vuelven como una tortura psicológica. Relaciones que pueden venir desde lo familiar, que no las elegimos y simplemente nacemos en ese núcleo familiar o cerca a un vínculo específico dentro de nuestra familia, bien sea dentro de nuestro núcleo cero o de nuestra familia extendida, que nos retan de esta manera y que es más difícil como de tomar decisión de cómo cortar estos lazos, hasta organizaciones, trabajos, jefes, amistades o relaciones de pareja. Y de todo eso vamos a hablar el día de hoy. Como les digo, quiero contarles un poco de mi experiencia porque siento que en mi proceso el encontrarme con personas narcisistas o codependientes tóxicas ha sido uno de mis retos más grandes en este proceso de desarrollo personal. Cortar con esas relaciones, poner en práctica este contacto cero, que hoy en día pueden encontrar infinita información sobre este concepto psicológico porque cada vez hay más personas hablando de esto y usándolo, pero quiero abordarlo desde otro lugar, desde un lugar un poco más como una experiencia espiritual, como un aprendizaje espiritual y, como les digo, desde lo que yo he vivido y desde cómo a mí se me ha presentado. Siento que como nos estamos enfrentando a este cambio de conciencia como generación, es muy común el encontrar personas que estén saliendo o involucradas en y que quieran salir de relaciones con personas con treats, como con destellos
narcisistas o en su defecto completamente narcisistas. Pero ustedes saben que eso es un espectro muy grande que va desde personas con cualidades o como con características narcisistas hasta ya el narcisista, el psicópata y bueno, el sociópata, que ya es como la caída de conciencia completamente, la persona ya poseída por su sombra. Pero hoy vamos a hablar más bien como de este espectro de relaciones más cotidianas, no necesariamente de el psicópata abusador que vemos como representado en películas y representado casi en una caricatura, porque cuando lo vemos de esta forma se invisibiliza lo que hay y el maltrato emocional y los estafadores emocionales que hay en la cotidianidad. Y si bien hay este gran despertar de conciencia de personas que quieren sanarse a ellas mismas y que quieren evolucionar, también tenemos del otro lado esta gran epidemia de narcisismo y esta gran epidemia de personas, porque son hombres y mujeres, que están justificando sus heridas, lastimando a otros y continuando en un mismo ciclo, porque lo único que están haciendo es buscando como un supply y un suplemento emocional. Hoy vamos a hablar seguramente con mucho linguo psicológico, pero es un linguo psicológico que van a encontrar en todas partes porque, como les digo, hoy en día hay muchas conversaciones de este tema porque se ve en todas partes, o sea, está efervesciendo muchísimo. Va a ser un capítulo donde voy a procurar hablarles de mi experiencia, respetando obviamente la privacidad de todas las personas que me rodean, pero siento que es importante contárselos desde ahí porque es desde este lugar de experiencia propia que yo he vivido y transformado, y desde este lugar de terapia de sombra que yo facilito, donde he encontrado muchas personas que están en este proceso y que he podido acompañar gracias a mi recorrido y mis vivencias que vienen de décadas atrás. Este tipo de relaciones, este tipo de personas vienen a poner a prueba nuestro discernimiento. Usualmente, personas con un corazón muy grande y con un sentido de empatía muy grande son los que se enfrentan con más frecuencia a relaciones narcisistas o a personas que tienen como una forma muy tóxica de vincularse, que son maltratadores psicológicos y emocionales, porque estamos muy acostumbrados a ver el maltrato como algo físico. Y al menos a mí, cuando comprendí lo que realmente era un maltratador psicológico y que había pasado por maltrato psicológico, fue muy choqueante de entender porque eso no estaba en mi cabeza. O sea, para mí el maltratador psicológico me tenía que insultar y que decirme groserías o malas palabras para que se considerara un maltrato psicológico, pero yo no entendí hasta, hasta que empezó mi proceso de sanación que usualmente este maltrato es mucho más sutil y por ende es una tortura muchísimo más fuerte porque se ejecuta desde un lugar que no siempre es evidente y que va a poner en tela de juicio tu cordura. Y eso hace que justamente este sentido de tortura sea más profundo y más cruel a mi modo de ver. Como les digo, estas relaciones vienen a que nuestro corazón madure, vienen a que nos empoderemos de esa empatía que llevamos dentro para poderla ejecutar de una forma que le haga bien a la humanidad y nos haga bien a nosotros, porque usualmente una persona muy empática o de un corazón excesivamente abierto viene también tejida con un poco de ingenuidad cuando está en su sombra, un poco o muchísima ingenuidad cuando está en su sombra, y tendemos como a repetir y a perdonar y a justificar y a hacer excusas por las otras personas, y después sentimos que los otros son los malos, pero en realidad nuestra sombra también está en estar haciendo excusas por personas que no tienen ninguna intención de cambiar y que repiten una y otra vez el mismo comportamiento con nosotros. O sea, que sus excusas solo son de boca hacia afuera. Y ya voy a contar un poco más de mis experiencias porque no siempre son
el hombre maltratador o el hombre que es mujeriego y tiene muchas mujeres o el hombre que te deja en la relación a la mitad de la relación, también son mujeres en sus amistades, también son mujeres, claro, en sus relaciones, pero hoy les voy a contar de mi experiencia y pues no he tenido relaciones afectivas con mujeres, pero se ven mucho en las amistades. Y, y justamente creo que cuando uno empieza a ver estas personas o estas relaciones como un entrenamiento para poder afinar nuestros límites, un entrenamiento para poder afinar nuestra sabiduría y nuestro discernimiento, nos transformamos y nos permitimos llenarnos de fuerza interior para reconocer una nueva versión de nosotros y nos permitimos soltar esa lealtad que tenemos a este arquetipo del niño o la niña buena, que es lo que creo que justamente nos mantiene muchas veces perdonando lo imperdonable, repitiendo desde la ingenuidad, desde el querer ver la luz en alguien que ni siquiera ve la luz en él o en ella misma. De esto tengo otro capítulo acá en el podcast del querer, de la terquedad de querer ver la luz en alguien que ni siquiera quiere verla en ellos mismos. Porque esto sucede mucho con los narcisistas, que uno sí tienes una luz y hay ahí, yo la veo, pero la persona ni siquiera la quiere ver y cuando la persona no la quiere ver es muy difícil que actúe desde ahí. Entonces, es reconocer estas experiencias como un entrenamiento propio, dejar de poner el ojo en el otro y en es que a esta otra persona le hace falta esto y se equivoca en esto y es un maltratador de esta forma. Claro que lo es y claro que tus emociones son válidas y tu experiencia es válida y es importante, pero también es importante que tomes esto como un aprendizaje de qué me está mostrando esto y a qué me está entrenando esto, porque a menos de que yo integre ese entrenamiento y ese poder y esa fuerza interior, voy a seguir repitiendo el mismo aprendizaje en un rostro distinto o en una situación distinta. Este tipo de vínculos es bien retador porque no importa desde dónde lo veamos, y hoy les voy a hablar de experiencias porque esto ha sido una maestría para mí, o sea, no solo un aprendizaje, esto ha sido una maestría. Yo he tenido que lidiar con jefes narcisistas, con amigas que tienen un tema como de borderline, quizá no diagnosticado, pero, y con borderline no me refiero a la persona que está diagnosticada necesariamente, sino tengamos este término de persona como ambivalente en su forma de ser y en su personalidad, que tiene casi que una personalidad que un día es una cosa y otro día es otra cosa y es súper emocional y es impredecible de muchísimas maneras y que no quiere darse cuenta de eso porque esta persona se considera tan buena, tan buena y como, o sea, un regalo de Dios, básicamente. Entonces, jamás tiene la capacidad de verse a ella misma, pero raya con el narcisismo, raya con el narcisismo. Entonces, he tenido esta experiencia en mi familia, con una persona de mi familia, he tenido esta experiencia, lo que les digo, con jefes, con amigas, en relaciones interpersonales, con parejas, que esto también ya les he hablado. Es un gran espectro, es un gran espectro y se nos va a manifestar desde diferentes formas. Yo considero que para mí esto era una prueba muy grande que yo venía a trabajar y, y ese trabajo se vio reflejado en mi vida y en lo que tengo construido hoy en día, pero sé que ese trabajo también estaba ahí para que yo pudiera transitar ese camino y servir desde ahí, porque gran parte de lo que yo hago en terapia del trabajo de sombra y de lo que hago ahorita en el programa que va a salir de A Corazón Abierto es trabajar todo esto, es como empoderar a las personas que son empáticas desde un lugar de qué has aprendido, qué has vivido, o sea, empodérate, saca ese león que hay dentro de ti para, para poner límites. Ese león que representa la fuerza y la sabiduría, no el león como una bestia salvaje, sino el león desde esta simbología mística que representa la fuerza y la sabiduría del corazón valiente,
del corazón sabio, del corazón que sabe darse su lugar, del corazón que dice como, esta persona no va a cambiar, esta persona no quiere cambiar, esta persona no tiene la conciencia en este momento para cambiar y necesito retirarme y necesito hacerme a un lado porque es que si me quedo acá me voy a lastimar yo también, me voy a hacer daño yo a mí misma, ya no es la persona haciéndome daño a mí, sino que ya también yo me estoy haciendo daño adrede. Y sanar eso, sanar esa versión de nosotros, es regalarle a nuestro corazón el bombillito de la garganta, se enciende el chakra de la garganta que protege al corazón. Y para mí es muy importante verlo desde el cuerpo de los chakras porque cuando yo abro mi garganta y tengo mi plexo solar sano, hay como un escudo que está protegiendo a mi corazón. Entonces puedo abrir profundamente mi corazón porque ya tengo un discernimiento, una sabiduría abierta y tengo un plexo solar, una capacidad de acción fuerte. Entonces es lo que yo le digo como ese león, desde el simbolismo otra vez de la sabiduría y de la fuerza, que sería garganta y plexo solar, que protegen el corazón. Y se crea este arquetipo que podemos integrar de nosotros del corazón que es sabio, que sabe cuándo retirarse, que sabe cuándo leer que hay alguien que está intentando estafar tu ingenuidad, que está intentando como burlar tu inocencia. Hay dos tipos de, de este tipo de vínculos o de personas, más bien, que se han presentado al menos en mi vida. Por un lado están las mujeres, y sí lo quiero separar en hombres y mujeres, porque desde mi experiencia se ven y o sea, se reflejan distinto y se experimentan distinto cuando estamos hablando de una cosa y de la otra, en mi experiencia, cuando estamos hablando de personas con mucha energía femenina, que en mi experiencia son mujeres o han sido mujeres. Sé que también hay hombres con muchísima energía femenina y tal vez se pueda ver desde este lado, o sea, se puedan representar así como yo les voy a contar mi experiencia con mujeres o con estas mujeres que solían ser mis amigas. Pero mi caso fue con mujeres. Yo he tenido amigas o estas historias que les vengo a contar hoy han sido con personas que llegan a mi vida queriendo tener una relación súper fuerte de amistad. Y ustedes saben que las relaciones entre mujeres, las amistades entre mujeres, se convierten casi que en hermandades y muchas veces tienden como a rayar en, o sea, uno está todo el tiempo con esa persona o habla un montón con esa persona y yo soy una persona que no he tenido en mi vida tantísimo de esas amistades. O sea, yo tengo amigas, pero mis amigas y yo tenemos un vínculo donde a veces nos vemos, o sea, son estas amigas cactus, ¿saben? Que uno no necesita estar hablando y viéndose todos los días para saber que uno está ahí para la persona, que el día que ellas me digan, no me siento bien, algo está pasando, yo voy a estar ahí, voy a ser la primera en la fila y voy a estar todos los días, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Pero si todo está bien, muy posiblemente no voy a ser la que se está reportando todo el tiempo, no te voy a mandar fotos de lo que estoy comiendo, no voy a estar contándote ni mandándote pantallazos de lo que estoy hablando con mi pareja, o sea, no son amistades como así como tan estrechas en el sentido como literal de la palabra. Nunca he tenido ese tipo de amistades porque yo no soy ese tipo de persona y hubo muchos momentos donde yo me cuestioné si yo tenía algo mal, porque yo veía y como que sentía como un huequito por dentro de no tener estas amistades que veía a otras personas teniendo, a otras mujeres teniendo, como de ser casi hermanas. Yo tengo mi hermana y con mi hermana soy muy amiga de mi hermana y eso es un regalo que me dio el universo y que hemos construido ella y yo. Pero en términos de amistad, de amigas, yo nunca tuve esas amigas que uno no se despegara y no dejara de hablar con ellas y casi que novias, ¿no? Pero con estas mujeres, la amistad se venía presentando así desde el inicio, como que llegan con un love bombing muy fuerte, llegan con un love bombing muy
muy amplio de estar todo el tiempo presentes, de estar preguntando todo el tiempo cómo estás, qué estás haciendo, nos vemos hoy, como súper presentes que abordan todo el espacio y uno de mujer puede sostener esta amistad porque al mismo tiempo igual es rico y se siente bien compartir con otra mujer. La energía femenina es muy del colectivo y le gusta compartir y le gusta sentir como la hermandad y le gusta tener con quien ir a desayunar y con quien ir a hacer ejercicio y con quien hablar de sus cosas y con quien tener como una relación emocional porque los vínculos entre mujeres son súper emocionales y uno abre el corazón y cuenta las cosas y distinto al vínculo que tienen los hombres entre ellos, que es distinto, es diferente. Y en estas relaciones yo las, o sea, siento que entro en, o que entraba a darles un lugar muy profundo en mi corazón a estas personas, porque justamente no había esta malicia de que algo malo va a pasar, o sea, ¿qué va a pasar si no somos pareja? O sea, no hay este drama, simplemente somos amigas y yo estoy ahí para ti, tú estás ahí para mí y atravesábamos procesos juntas de yo contarte qué está pasando y tú contarme qué está pasando y yo suelo ser esta persona que tiene la capacidad de canalizar información para otros. Entonces, muchas veces llegan a mí personas cercanas a mí a preguntarme como tienes algún mensaje o quiero contarte qué pasó, a ver cómo qué me puedes decir de este tema o tengo este negocio, se te ocurre como alguna idea o algo que quieras decirme y siempre ha sido para mí un regalo poder hacer esto. Es de las cosas que más disfruto hacer y es lo que me trajo a construir las sesiones de Sagrada Ela, que es algo que amo con mi corazón, poner a disposición de personas que amo esta habilidad de descargar información o de poderles decir cómo siento esto, me está llegando esto, pienso esto, mira esto de esta manera, míralo de esta otra, creo que de pronto ahorita no te estás viendo con los ojos del amor, o sea, poder ser un parteaguas y como un ancla que le devuelva a la persona la capacidad de verse con claridad y de conectar con su alma. Entonces, estas mujeres siempre llegaban a querer acceder a esa parte de mí, pero yo no lo veía como algo raro porque es algo que hago siempre y que disfruto mucho hacer. Entonces, usualmente fueron vínculos donde yo estuve muy presente para esas personas, muy presente para ellos, o sea, estuve ahí en las buenas, en las malas, en las peores, estaba pendiente, les dedicaba mi energía, si tenía una agenda llena y esas personas me necesitaban, abría un hueco en mi agenda y me iba como a acompañar a esas personas y después volvía y como que acomodaba lo que tenía que hacer, que son cosas que uno va aprendiendo a cuando no puedo estar dejándome botada a mí por atender a otra persona que siempre, siempre necesita ser el centro de atención. Y con estas mujeres lo que me pasó es que de un día a otro cambian, de un día a otro. Ellas no dan explicación. Ellas simplemente te sacan de su vida. Ellas simplemente empiezan a actuar feo. Me empezaban a hacer comentarios feos, me empezaban a hacer sentir como que lo que yo quería contarles era una carga. O sea, totalmente diferente a la versión de ellas que yo había conocido en principio. Y claro, era la versión de ellas a las cuales les servía lo que yo les estaba aportando, pero cuando ellas ya se sentían mejor o cuando estaban distraídas con algo o con alguien más, yo ya no era indispensable, ya no me necesitaban, entonces me volvía descartable y sacaban esta versión de ellas que es horrible. Y son mujeres que tienden en sus relaciones emocionales a no ser el narcisista. Ellas se meten como que crean relación con narcisistas. Entonces son como el otro lado, son como esta codependiente tóxica que yo le llamé ahorita borderline, pero no es el diagnóstico, o sea, no me refiero a que todas las personas diagnosticadas así tengan que actuar así, sino que me refiero a este tipo de mujer puntualmente que es bien conveniente, que se mueve desde sus emociones, que ella, según ella, es una mujer de luz, de amor, casi que una bruja, y sí, sí suelen tener luz, o sea, ellas sí suelen tener como algo místico en ellas, pero hay envidia dentro, hay celos dentro, hay egoísmo dentro, o sea,
dentro de ellas igual hay muchas sombras que ellas no quieren ver, porque ellas prefieren verse a ellas como las pobrecitas, las que había una que decía que ella era tan buena que por eso le pasaban tantas cosas, porque ella era tan buena. Y yo intentaba decirle como, pues quizás hay esto. No, 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 no. Para ella era demasiado buena y por eso tenía relaciones con narcisistas, porque era demasiado buena. Eso es ingenuidad, eso no es bondad, pero ellas no pueden ver eso, ¿no? Y son personas, una de ellas, no, las dos en realidad terminaron siendo tan crueles y como tan malas y te dan silencio y son estas personas que nunca te van a dar una explicación de por qué están cambiando, pero toda su energía emana como esta energía de chica mala de colegio y como que te quieren hacer sentir mal y te quieren hacer sentir chiquita y te quieren hacer sentir sola. Y es cuando uno necesita cargarse como de este poder de yo sé quién soy y no se me olvida. Y lo primero que va a hacer es cortarte y acá ya no vuelves. Pero a mí me pasó que volvía, ¿sí? Y volví con cada una de ellas, volví una vez. Perdoné una vez, les dije, mira, esto está pasando, me estoy sintiendo así. No, qué pena, yo no quise hacerte sentir así. Listo, borrón y cuenta nueva. Pero las cosas no cambian y vuelven a hacerlo, porque ellas no cambian, porque están metidas en que ellas están bien y tú estás mal, o en que esas sombras que salen de ellas no se las tienen que cuestionar. Y por el otro lado, pero funcionando muy parecido, están los narcisistas. Y los narcisistas hombres, es de lo que te quiero hablar hoy porque es mi experiencia, tanto en las relaciones interpersonales como si los tienes dentro de tu familia, que también pueden ser mujeres, ¿no? Como si son tus jefes o personas como con las que trabajes, tienen algo muy puntual. Hoy no voy a expandirme en lo que es un narcisista. Quise hablar un poco más de esta versión de las mujeres tóxicas porque es algo muy puntual que no veo que se esté hablando en otras partes, pero que yo sí evidencio no solamente en mi vida, sino que las puedo ver allá, cómo actúan, cómo se disfrazan, porque ellas se disfrazan de mujer buena, de buena persona, ellas se disfrazan todo el tiempo, pero no trabajan en ellas. Y no piden disculpas genuinas. Y está el narcisista que usualmente va a querer enredarte en su historia para compartir la culpa. A mí esto me pasó con una pareja que tuve, una persona con la que estuve, y esta persona irrespetó muy profundamente nuestra relación cuando estuvimos juntos y muy profundamente el hogar donde vivíamos porque vivíamos juntos y decidió meter personas a esa casa donde vivía conmigo. Y en lugar de aceptar, cuando ya no estábamos juntos, en lugar de aceptar su responsabilidad con respecto a eso, me acuerdo que me decía, tú también hiciste lo mismo, y se refería a que yo había salido con personas después de que habíamos roto la relación, pero para él era lo mismo, o sea, para él era exactamente lo mismo que él hubiera hecho dentro de la relación en una casa donde vivíamos juntos, a que yo hubiese salido con personas cuando ya no estaba con él. Entonces ellos van a empezar a enredar y a tergiversar la historia para poder compartir la culpa, para poder compartir la responsabilidad. Con la persona en mi familia me pasó una y mil veces que le quise decir como esto me duele, esto no está bien, tú me dijiste que ibas a hacer esto y estás haciendo esto otro, no estás cumpliendo tus promesas y esto me duele. Para ellos, decir la verdad es que tú seas grosera, que tú seas irrespetuosa, que tú, ¿no? Como que van a transformar, sobre todo si están en una figura de poder dentro de la familia o dentro de una organización, van a transformar lo que tú estás diciendo como si fuera un insulto, como estaba insultando a esta persona. Y me acuerdo que yo le escribía correos porque no era capaz de hablar con esta persona por teléfono porque ni me prestaba atención, y cuando me la prestaba tenía unos estallidos de ira muy fuertes porque muchas de estos narcisistas tienen posesiones por demonios de la ira y esta persona es sin duda una de ellas. Y le mandaba correos y él inmediatamente me llamaba, y en vez de las primeras veces yo contestaba como, bueno, vamos a tener una conversación. No, era esta persona gritándome y diciéndome que yo era esto desagradecida, que yo era una grosera, que yo era horrible.
porque dan miedo. Los hombres tienen la capacidad de dar miedo. Una mujer puede dar miedo, pero más porque parece que hubiese perdido la cordura. Un hombre da miedo porque también parece que hubiese perdido la cordura, pero desde este otro lugar de ya toman como la forma de una bestia, como la fuerza que hay en ellos y en la energía masculina de me va a lastimar. Así estuviéramos a través de un teléfono y así yo estuviera en otro continente, porque en ese momento que estaba sucediendo todo esto, yo ni siquiera vivía en el mismo continente de esa persona. Y hay vínculos que nos van a costar mucho más que otros, o sea, es distinto hablar de cortar el vínculo con una persona, un jefe, de cortar un vínculo con una amiga que acabas de conocer, que conociste hace 6 meses o un año, a con una persona de tu familia, o a con la pareja con la que tienes hijos, es un ejemplo, ¿no? Va a haber vínculos que son más complejos de romper o de reestructurar, pero hace parte del reto que tienes, hace parte de esta ley de respeto propio, porque el amor propio no es solamente mirarte un espejo y decir cómo me amo y cómo me quiero y todas las cosas lindas, que es como este discurso del New Age, de el amor propio, es amarte a ti y abrazarte y ir a clases de yoga y dentro de tu sanación puede estar todo eso, pero la realidad es que el amor propio viene con lecciones bien crudas como el respeto propio y como aprender a poner límites. Y aprender a poner límites es crudo y cuesta. Y uno siente como un nudo en el estómago porque te va a costar, te va a requerir de mucha fuerza de voluntad. Te va a requerir de muchísima fuerza de voluntad que viene del plexo solar, que es el que dice como me está costando, puede que me dé miedo, puede que me dé angustia, pero vamos para allá porque primero estoy yo y primero está mi tranquilidad y primero está mi paz. Y cuando uno se da el permiso de reconocer la, la verdad que habita en estas personas, porque a veces cuando tenemos el corazón tan abierto, una empatía tan grande, estamos haciendo excusas por ellos, o cuando decimos como no, es que es de mi familia y la familia pues hay que amarla y hay que honrarla por encima de todo, no importa, no importa si son maltratadores, no importa, igual tengo que honrar a estas personas o tengo que amar a estas personas, perdemos de vista el discernimiento y perdemos como perdemos el norte por estar defendiendo a estas personas y por sentirnos buenas personas, que ahí es cuando entra como esta creencia bien infundada que tenemos varios del niño y la niña buena, de una niña buena no habla mal de nadie, una niña buena no es ingrata con su familia. Un niño bueno está ahí para los suyos. Un niño bueno no abandona. Y claro, sí, existen personas ingratas, existen personas que abandonan, claro que sí, ahí están los narcisistas, o sea, son estas personas, son estos maltratadores emocionales y físicos los que hacen todo eso, claro que sí, pero para eso necesitamos el discernimiento, porque esas personas tienen el discernimiento dañado. De ahí el ejemplo que les decía ahorita de estas mujeres que ellas creen que son demasiado buenas y por eso les pasa todo en la vida, porque son muy buenas y están conectadas a mucha luz y a muchos ángeles, porque eso sí, prenden luces y velas para todos los ángeles, hablan de ángeles, se leen las cartas, van a que les hagan reiki, o sea, pero por dentro están llenas de sombra. Es el impulso de Lucifer, ya hemos hablado de esto, es el impulso de la falsa luz. Y nosotros nos volvemos también parte de esa falsa luz cuando no somos capaces de poner el límite y de decir como esto no está bien, o sea, esto no me gusta, esto no quiero que me lo vuelvan a hacer, o sea, ¿por qué voy yo a coger todo mi amor y toda mi incondicionalidad y regalársela a una persona que no está dispuesta a estar para mí? Que lo primero que va a hacer en el momento en el que se desconecte su conveniencia, porque estos dos perfiles de personas buscan conectar desde la conveniencia, así digan que no, así te hagan sentir muy cercano o muy cercana a ellos, trabajan desde la conveniencia y cuando ya no tienes nada que ofrecerles, desde el estatus social, lo que ellos consideran que es estatus social, ¿no? Hasta
tu mismo conocimiento, tu sabiduría, lo que sea que ellos estén pensando en ese momento, cuando ya no se los puedes dar o tienen una mejor opción, van a desecharte. Van a desecharte, no van a dudar dos veces en hacerlo. Y otra vez, no solamente es el narcisista, porque hay personas que se involucran con narcisistas y tienen también estos comportamientos. Y es su sombra, justamente, esta sombra es la que los conecta constantemente como al narcisista, que los dos están ahí como en ese juego de sombras. Pero al final del día, estas personas crean campañas de destrucción de reputación hacia la persona que pone el límite, hacia la persona que dice no más, hacia la persona que ya no quiere entrar en ese juego. Ahí van a hablar mal de ti, ahí se van a inventar cosas, ahí su historia otra vez se va a tergiversar y tú vas a terminar siendo el malo o la mala desde algún lugar. O sea, hay siempre una campaña de destrucción de reputación y esto es una de las estrategias de la sombra. Una persona que está sana por dentro no va a hablar de ti, del otro, perdón. No va a hablar de la otra persona. Una persona que está sana por dentro, si terminó una relación contigo, no va a hablar mal de ti. No tiene nada que decir. O sea, quizá piense cosas, quizá hayan sucedido cosas entre los dos que no los dejen en los mejores términos, eso puede pasar, pero ya está. O sea, es algo que sucede entre los dos, es algo que se queda entre las dos personas. No necesito hacer una campaña de destrucción, no necesito ir a contar intimidades de la otra persona, no necesito como entrar a destruir la reputación del otro inventándome cosas. Eso me pasó en la relación con el narcisista, que salió a inventarse cosas de mí, a inventarse cosas de mí, muchas cosas, muchas cosas. O sea, siempre he sido una persona hiper independiente, o sea, mi sombra de hecho ha sido hacia no parar, no saber parar, levantarme a las 4 de la mañana, ir al gimnasio, trabajar, ser hiper independiente, porque en mi familia vi una dependencia que yo por nada del mundo quería que siguiera en mi vida o quería como alimentar dentro de mí ese patrón y me fui hacia el otro lado de la hiperindependencia y esta persona decía que yo no hacía nada y que yo era prácticamente una mantenida. Me da risa porque es como una mantenida de que si tenía una carrera profesional exitosa, si yo me pagaba mis viajes, si yo de hecho era la persona que le dio todo el conocimiento que tenía a esa persona para que consiguiera un trabajo mejor, me levantaba y hacía presentaciones con esa persona, le decía que podía mejorar, como abrí mi cerebro y mi corazón a esa persona para que pudiera dar saltos en su realidad porque yo confiaba en la inteligencia de esa persona y en él. Y él terminó inventándose una cantidad de cosas simplemente para justificar sus acciones y para justificar cómo se comportó conmigo. Se inventó que yo me metía con personas, se inventó que yo todavía estaba con él cuando salía con personas acá. O sea, se inventaba constantemente cosas, aún mucho después de haber terminado, solamente para justificar su dolor de ya haber roto la relación y que yo siguiera adelante, supongo, y para justificar lo que él hacía. Esto es algo muy propio en estas personas, ¿sí? Esta campaña de destrucción. Y estoy dando como esta información porque si tú estás atravesando por algo así, quiero que sepas que no estás loco ni estás disvariando y que lo que sientes y el dolor que sientes es genuino y es real y es verdadero, porque los abusadores emocionales y psicológicos son muy difíciles de atrapar muchas veces. Estas amistades que yo tuve miren, yo duré mucho tiempo cuestionándome si yo había sido la mala, qué había pasado, en qué la había embarrado. O sea, sufrí mucho. Es tortura psicológica. Ellos te aplican tortura psicológica de esa que no puedes ver, que es súper intangible y que te mete en loops mentales. Es horrible, es horrible. Mm, Cuando Cuando tú estás en uno de estos vínculos, te vas dando cuenta que a estas personas les gusta lo que tú contribuyes en su vida, pero no están dispuestos a transformarse por cuidar de eso que cuida de ellos. No están dispuestos a transformar sus sombras, no están dispuestos a cambiar sus patrones por cuidar algo que cuida de ellos, por cuidar algo que los ayuda a ser mejores personas. No están dispuestos a hacerlo. Y yo eso lo vi
en la persona de mi familia, eso lo vi en mis relaciones interpersonales con este tipo de personas, eso lo vi en estas supuestas amigas. Ellos saben lo que tú contribuyes. Ellos les gusta tu presencia en su vida, porque posiblemente les brindas conocimiento, sabiduría, amor, tiempo, atención, espacio, un montón de cosas, pero no están dispuestos a transformar sus sombras por cuidar de eso que cuida de ellos. Hasta ya no. Y yo recuerdo a esta persona con la que tuve una relación ya después de terminados, que yo le decía como sana, o sea, sana, trabaja en ti, porque eso es algo que sucede también, y es que uno intenta e intenta e intenta hasta que llega un momento en el que algo se desconecta y uno ya no quiere, así la persona trabaje en ella, bien por ti, pero yo ya no quiero. Y esto me pasó con todas las personas que les estoy mencionando, con todas, con absolutamente todas, incluido con un jefe muy narcisista que tuve, que no es tan importante esa historia en realidad, pero con todas sucede eso. Y es que se apaga el switch. Es que uno intento por este lado, intento hablarle por este otro lado, intento preguntarte qué pasa, cómo lo podemos arreglar, intento e intento e intento. Y lo que les decía a esta persona de mi familia, yo le decía las cosas, después le mandaba correos, después lo llamaba y le decía, después mensajes de texto, después de todas las formas posibles, o sea, de todas las que se me ocurrieron, de todas, o sea, gran parte de mi trastorno de insomnio fue por ese vínculo, por yo pasar noches sufriendo y llorando el no saber cómo gestionar esa relación, el no saber cómo sacar una parte amorosa de esa persona, estable de esa persona, sana de esa persona, porque sus comentarios y su forma de tratarme me dejaron muchas heridas. Y uno, otra vez, cuando uno tiene su corazón abierto, uno quiere mejorar las cosas y arreglar las cosas y como que rema y busca la forma y busca la manera y hasta que un día el switch se apaga, hasta que un día se desconecta ese cable y ya no hay nada que hacer. O sea, no hay nada que hacer. Y a mí eso me pasó con esta persona y yo recuerdo, sobre todo mi hermana, le costó mucho aceptar mi forma de soltar, porque ella decía como, si es familia, uno tiene que aceptar que es familia y tiene que estar ahí, y tiene que... Y sentí muchísimo juicio hacia mí por la forma en la que yo decidí soltar y como ya, o sea, ya no más, ya no quiero más con esta persona, o sea, y si un día cambia, qué bien por esa persona, pero ya ni siquiera estoy interesada en nada con esa persona, ¿no? O sea, no me interesa tener una relación con esa persona. Contacto cero. No quiero nada de esa persona. Y es difícil, no les voy a decir que es un proceso donde uno dice, bueno, ya y listo, porque nunca me pasó así. Siempre duré un tiempo cuestionándome si era yo, si yo había hecho algo mal, cómo podía yo haber cambiado las cosas. O sea, es un proceso de mucho dolor soltar estas cosas, soltar como ya, decidir como ya no más, o sea, ya definitivamente no más, ni como amigos, ni como nada. A mí en este vínculo interpersonal que tuve, después de terminados, yo seguía en este intento de amistad de yo sé que tú eres una buena persona, yo sé que hay luz dentro de ti, yo sé que puedes sanar, yo sé que puedes crear cosas mejores, yo sé que igual de una u otra forma podríamos ser amigos porque fuimos muy importantes en la vida del otro. Y no, porque esta persona seguía, volvía y me decía alguna mentira, volvía y yo me enteraba que había dicho una mentira a mí, volvía y caía, y volvía y me hacía lo mismo, y lo mismo con estas amigas supuestas, vuelven y hacen lo mismo, y vuelven y te das cuenta que te dejan de hablar y que te están haciendo como a un lado y que te quieren hacer sentir mal y que sientes como, con una de ellas muy puntual sentí energía de envidia y fue como, esto es muy nuevo para mí porque yo soy de estas personas que dice como, ¿qué me vas a envidiar de qué? O sea, si tienes todo lo mismo que yo tengo, pero es que vi la energía, o sea, yo puedo ver cosas y ya no era si yo creía o no, ya lo estaba viendo en su aura, o sea, yo lo vi, yo lo oí y fue como ya esto no lo puedo no ver.
Y es como, ya no, ya, o sea, bien, si tu vida sigue bien y si todas las cosas que tienes por sanar y por que te duelen se solucionan, qué bien, pero yo ya no te quiero en mi vida. Tenemos valores muy distintos. Lo mismo con esta persona. Después de 6 años de haber roto la relación y de intentar ser amigos, y de siempre encontrar una mentira nueva, siempre encontrar como un desaire nuevo, siempre encontrar que se estaba inventando algo de mí, siempre encontrar una información que hacía como que se cayera todo, opté por el contacto cero. Y me seguía escribiendo y me mandaba inbox y por un lado y como que ellos intentan empezar algunos, no todos, pero intentan como empezar ¿sí? Y fue como bloqueo de todas partes, ¿no? Ya ahora sí es contacto cero, porque contigo no hubo más, no hubo más forma. Y tú creías que no iba a hacer las cosas que dije que iba a hacer, porque cuando tú das tantas oportunidades, las personas no creen que tú seas capaz de hacer lo que estás diciendo que vas a hacer. Y por eso digo, como el respeto propio es tomar estas decisiones. Y sé que muchas veces hay vínculos en los que no podemos crear este contacto cero, como el de cortar barreras y bloquear y chao, nunca más. Entiendo, como cuando coparentamos o cuando estamos como en un núcleo familiar muy cerrado, como muy cercano y no se puede porque igual vas a ver a la persona, porque la razón que sea, pero es ahí donde tenemos que aplicar la desconexión emocional. La desconexión emocional en psicología le llaman el gray wall, que es como la técnica que a ti te sugieren para lidiar con un narcisista, que es dejar de mostrar tus emociones. Porque energéticamente son vampiros energéticos, entonces ellos están chupando y minando luz de ti. Eso es lo que están haciendo, eso es lo que están haciendo cada vez que te ponen a sufrir, cada vez que te ponen a dudar de ti, cada vez que te ponen, ellos se engrandecen, ¿no? Como sienten como, se alimentan de eso, se sienten en control y en poder. Y tú te haces chiquito y te sientes mal y te sientes triste y te sientes solo, sola y te sientes rechazado, es horrible. Y ellos se sienten grandes y poderosos y más, pero es porque se están alimentando de luz que no es de ellos, o sea, vampirismo energético al 1000%. El Grey Wall es psicológicamente una técnica de deja de mostrar emociones con ellos, o sea, no te aferres emocionalmente a ellos de ninguna forma. Sí te van a tentar, sí van a buscar hacerlo, eso es lo que hace un vampiro energético, eso es lo que hace un parásito energético, van a buscar que te enganches, van a decirte cosas, van a hacer cosas que saben que te detonan, ¿sí? Unos hacen eso, los otros vuelven con love bombing. Usualmente las mujeres vuelven con love bombing, como, hola, ¿y cómo estás? ¿Y cómo te ha ido? Y acá nada pasó, ¿cómo va todo? Sí, ay no, qué lindo, volvamos a ser amigos, ¿no? Como desde este lugar de, me encanta todo lo que estás haciendo, me encanta, sí, ay no, mi linda. Y desde el otro lado están estas personas que van a buscar que explotes emocionalmente. Van a hacer que algo te duela, van a decir que algo que te duele, van a buscar la forma de sacarte de tus cabales y tú vas a necesitar mucho discernimiento y mucho centro, mucha fuerza de voluntad, otra vez los protectores del corazón, la garganta y el plexo solar, para proteger ese corazón y decir como acá no entras, como, ¿te parece eso? Bueno, dale. ¿Vas a hacer esto otro? Dale, listo, miramos. Miramos o nos tenemos que ir a la parte legal. Esto es lo que les recomiendo mucho a las personas que están en procesos de separación o de coparenting con narcisistas o como vampiros energéticos. ¿Ok? Ok, muéstrate neutro, neutra. Así tengas que colgar y gritarle a una almohada o llamar a tu mejor amiga y llorar con ella o ir a tu terapeuta o lo que tengas que hacer, está bien. Pero Grey Wall con ellos, o sea, desconexión emocional. Y cuando tú practicas tanto eso, se va integrando dentro de ti. O sea, te lo digo porque yo lo tuve que hacer con la persona con la que tuve una relación y también con la persona de mi familia. Y funciona al punto que ya es como, o sea, es que no importa, ¿sí? Como que ni siquiera te quiero tan cerca. Entonces, como que si no apareces o no me buscas o ya dejó de ser una herida, mi vida siguió, ya ni siquiera tengo espacio para esto, ya ni siquiera lo quiero, muchas gracias. ¿Sí? Y
trabajar en ese desprendimiento emocional es importante porque es lo que te va a dar a ti soberanía sobre tus emociones. Cuando no se puede un contacto cero literal, tiene que ser un contacto cero desde las emociones. Tiene que ser como yo me paro desde acá y tú desde allá. Y tengo que aprender cuál es la versión de mí que puedo sacar contigo. Porque no puedo ser tan vulnerable contigo porque tú ya me demostraste que te vas a aprovechar de eso. No puedo ser tan empática contigo porque tú ya me demostraste que te aprovechas de eso. Entonces tengo que sacar esta versión de mí y no es como ser una falsa yo, sino simplemente como qué versión de mí, discernir qué versión de mí puede salir con esta persona para que simplemente tengamos una relación estricta, en lo estrictamente necesario, en lo estrictamente necesario. Hay algo acá que queda muchas veces como en el tintero y es las personas me preguntan como, pero ¿qué pasa con el karma? O sea, a estas personas nunca les llega y cuando yo le contaba a amigas de esta expareja que tuve me decían como, pero y él allá feliz con ese trabajo que tú le ayudaste a conseguir en el sentido como que lo ayudaste a prepararse para todo eso y para romper creencias y para tener mejores relaciones en su familia y para todas las cosas que tú con tanto amor le aportaste y él se las está llevando y porque es que jamás me acuerdo que les conté que una vez llegué a su casa, ya cuando no éramos nada, y él le había escrito una nota a una niña con la que estaba saliendo, una chica con la que estaba saliendo, con las palabras que yo había usado en una carta que le hice cuando éramos pareja. Esto hacen mucho los narcisistas. Ellos no tienen creatividad, no están conectados al corazón, entonces se copian, pero eso me acuerdo que a unas amigas les pareció lo peor que alguien pudiera hacer, porque en realidad sí, o sea, es como, qué asco, pero bueno, y se sentían como ofendidas, como así, o sea, ¿cómo funciona el karma según tú si esta persona que hizo todo esto puede estar en una relación y puede estar haciendo lo otro? Y es, el karma no decido yo cómo llega a sus vidas, ¿sí? Esa no es mi parte, esa no es mi parte, eso no me corresponde a mí. Y si yo estoy tranquila conmigo, ya gané. En el sentido de cuando uno saca estos vínculos de su vida, cuando uno ejecuta estas estrategias en su vida de respeto propio, la paz vuelve a la vida de uno. Uno se da cuenta que el caos lo traían esas personas, que la angustia y la ansiedad la traían esas personas. Y la tranquilidad vuelve. Y eso es ya una ganancia tremenda, inmensa. Y cada vez que lo he hecho, renunciando a ese trabajo, que les debo la historia del jefe, renunciando, oyéndome de ese trabajo, soltando ese vínculo de familia, cerrando las puertas a esa persona que fue mi pareja y que después intentó ser mi amigo, sacando a esas mujeres de mi vida, solo volvió la paz y el equilibrio a mi vida. Sí, me dolió, sí, lloré, sí, me confrontó, o sea, todo lo que les he contado, pero la paz volvió. Y la tranquilidad volvió y como la armonía fue como, se volvió a instaurar y fue como, esta es mi energía es así, yo estoy bien, yo estoy tranquila y me gustan mis amigos y me gusta mi vida y se manifestó una relación preciosa en mi vida y fue como, ok, esto es lo que yo estoy emanando, porque cuando podo estas pestes, cuando podo estos vampiros, cuando podo esta maleza, se restituye la energía. Y esas personas se van con sus dramas y se van con sus demonios y se van con sus problemas y se van con la repetición de sus heridas y de sus dramas y de lo que les va a seguir pasando en su vida porque ellos no están trabajando en ellos. Y ese es su karma. Ese es su karma. Perder una oportunidad es su karma. Yo les repito mucho a personas que están atravesando por vínculos así y es, esa persona es una lección y tú eras una oportunidad. Un corazón abierto siempre es una oportunidad. Un corazón sincero siempre es una oportunidad. Porque un corazón sincero te abraza, te nutre, te ayuda a saltar, a convertirte en una mejor versión de ti. Entonces siempre eres una oportunidad si tú vienes con tus intenciones puritas, ¿no? Como yo venía a ayudarte a ser una mejor persona, a acompañarte a ser una mejor persona, a aportarte de lo que pueda aportarte y contribuirte a estar ahí para ti. Yo venía a eso, pero tú no lo quisiste.
Entonces tú te conviertes en mi lección, porque es una lección de discernimiento, es una lección de sabiduría para yo poderme graduar, gracias, para poder crear vínculos distintos, amistades que realmente valgan la pena, amores que me nutran y me sostengan, para yo cuidar mi energía, gracias. Y eres tú el que dejaste perder una oportunidad. Y no desde este lugar de una oportunidad porque no quieres ser mi novio o mi esposo, no, más profundo, ¿no? Como, o sea, siempre estás perdiendo una oportunidad cuando no quieres sostener un vínculo que te está llevando a ser una mejor versión de ti, que te está permitiendo ver tus sombras con amor, que cuando necesitas a alguien ahí está, que no te mira con juicio, que te ayuda, que abre caminos en su día para ver cómo te puede contribuir, cómo puede estar ahí para ti. Esa es una oportunidad. Y el karma de esas personas es dejar pasar muchas oportunidades y volver siempre a ese punto cero donde se sienten mal con sus vidas, se sienten mal con ellos, realmente no se aman, realmente no aman lo que han construido, caen en crisis muy fácilmente porque no tienen de quién agarrarse y no tienen cómo chupar luz, porque como solamente están buscando relaciones transaccionales, al final del día esas relaciones que les dan supuesto estatus social o lo que sea que les estén dando, pues no los llenan. Están cultivando relaciones donde hay mucha suciedad energética, donde hay mucho drama, entonces siempre van a volver a eso. Siempre van a volver a amistades superfluas, siempre van a volver a lo mismo y se van a dar cuenta que por más que cambie lo que está afuera, al final del día no está cambiando lo que está adentro, entonces siempre se van a sentir como en el mismo lugar, como en el mismo pantano. Y eso hace parte de su karma. Elegirte a ti es también un acto de amor para ellos, o sea, cerrar esas puertas es también un acto de amor para ellos y así lo sentí yo, al menos con esta persona que quise tanto y con la que tuve una relación y con la persona de mi familia de voy a hacerme a un lado y yo espero que esto te muestre algo, o sea, puede que no, y no lo hago desde ahí, o sea, no es como desde este ego de yo me voy y tú pierdes, no, sino como ya no me da más, o sea, ya no me da más. Espero que estés bien, espero que quieras trabajar en ti y espero que esta experiencia te lleve a un espacio de autorreflexión donde puedas hacerlo. Porque sé que estás perdiendo algo que valoras, porque al menos en esos dos casos yo sé que de una u otra forma me valoraban a su forma y a su manera o era importante o significaba algo yo. Y cerrar la puerta de esa manera fue por mí, sin duda alguna, pero en el fondo era como este es mi último acto de amor, o sea, y lo hago desde el amor y se me quiebra la voz porque no siempre va a ser fácil, ¿saben? No siempre va a ser fácil, pero tomar distancia es también una forma de amar al otro, simplemente ubicándolo donde corresponde. Y eso nos va a graduar a nosotros en respeto hacia nosotros mismos. Y eso es lo que hace un corazón sabio, se respeta. Respeta a otros, pero se respeta a sí mismo para poder seguir construyendo la vida que dice que merece, los vínculos que dice que merece, para poner su energía donde puede florecer algo, donde está fértil la tierra. Eso es sabiduría. Eso es tener un corazón lleno de sabiduría y de discernimiento. Eso es respetarte a ti. Y con ese respeto que tú cultivas en ti, le das el permiso a otros de hacerlo también. Y demostrarles que muchas veces ese proceso de poner límites no es glamuroso, porque va a requerir, como les decía, mucha fuerza de voluntad y de mucha sabiduría. Pero es el camino hacia construir un corazón valiente y un corazón sabio, tan sabio que sabe resguardar su pureza y su inocencia. Hasta acá el día de hoy. Espero que esta reflexión les haya llegado en un momento donde les pueda resonar. Para mí fueron procesos que han marcado muy profundamente mi vida, la siguen marcando. Hay relaciones, como les decía, que no son tan profundas y simplemente son un aprendizaje y se van. Hay otras que constantemente están ahí como pegándole a la niña interior o como muy cerquita de nuestro corazón, porque tanto la familia como personas que han sido muy cercanas a nuestro corazón tienen esa capacidad como de hacernos dudar muchas veces de si las decisiones que tomamos son, pero la tranquilidad y la paz y el respeto hacia nosotros no tiene precio.
no tiene precio y se ve reflejado en lo que el universo trae a nosotros y en la vida que tenemos la capacidad de construir cuando velamos por nosotros. Gracias por estar acá y nos vemos la próxima semana acá en Glitch. Besitos, bye.